Jaime Pumarejo, buenos días. Buenos días, Ricardo. ¿Cómo va todo, alcalde? Bueno, cerrando el año y ayer parecía el Día de los Inocentes con una interpretación un poco exagerada de un texto que, entre otras, es la copia de un texto que ya existía en el mismo acuerdo del Consejo del año 2009, en donde se venía aplicando sin ningún problema y venía creciendo la industria de la instalación de paneles solares en hogares y en comercios de manera vertiginosa en Barranquilla, y nunca habíamos tenido una, digamos, polémica por ese artículo, porque se entendía y se aplicaba para las energías convencionales y para las altas y para las grandes plantas industriales a las cuales se les hace seguimiento, porque estas montan plantas de autogeneración con base a tecnologías de gas o tecnologías de diésel, y estamos hablando de consumos de miles de millones de pesos anuales, en los cuales ese impuesto se hace, marginal. Nunca a un hogar se le cobra más de 50, 60 mil pesos al mes en los agregados de los impuestos que son agregados a la tarifa del alumbrado público, y jamás se haría, más aún esta ciudad que tanto ha creído en los impuestos. Así que hemos aclarado eso, y al mismo tiempo hemos dicho que para darle mayor claridad aún vamos a emitir un concepto desde la Secretaría de Hacienda para que los escépticos tengan la tranquilidad de que habrá un pronunciamiento de fondo de la Secretaría con ese fin. Sí, alcalde, ¿hubo cambios en el texto de este acuerdo del 30 de noviembre frente al cobro de los grandes generadores de energía alternativa? ¿O por qué se produce la confusión? Usted me dice que esto viene desde hace tiempos, pero le pregunto, ¿hubo alguna modificación que hubiera podido llevar a esa interpretación equivocada? Que al haber un nuevo acuerdo, la gente se pone a leerlo y quizás alguien lo interpretó de esa manera o alguien lo quiso interpretar de esa manera para generar esa ambigüedad y tratar de llegar a esa conclusión, la cual hubiera sido fácilmente explicada por la Secretaría de Hacienda o por la Alcaldía de Barranquilla si se lo hubiera preguntado mediante un derecho de petición o cualquier otro mecanismo que tenemos en la alcaldía, pero no se hizo y eso hizo carrera, lo cual rápidamente salimos a explicar, a desmentir, y lo importante es que aquí, somos promotores de las energías renovables. Lo que alcalde, sufrió una modificación el año pasado, Ricardo, es que la reforma tributaria le eliminó casi todas las exenciones tributarias al montaje y a la generación de energías renovables. Ahí sí hay una realidad, esa sí es veraz y es una afrenta para que siga siendo competitivo el sector. Claro, alcalde, pero ¿por qué decía este acuerdo que eran personas naturales y jurídicas las que tendrían que pagar esto si autogeneraban energía, entendiendo que una persona natural puede ser cualquier usuario residente de una vivienda? Bueno, la persona natural o jurídica es porque también hay empresas muy grandes que autogeneran a título personal. La ley así lo aclara. Entonces, el título de autogeneración lo ha venido utilizando la Alcaldía de Barranquilla para definir a aquellos que utilizan sistemas prácticamente, por decirlo de alguna manera, autosostenibles al 100%, que utilizan la red pública solo como respaldo, la red interconectada, y que lo hacen con grandes generaciones a gas o diésel. Tradicionalmente en Barranquilla a gas. Esa es la común usanza en las grandes empresas y en los grandes comercios, porque desafortunadamente la energía en el Caribe es muy cara y al mismo tiempo es demasiado, por decirlo de alguna manera, o tiene demasiadas fluctuaciones de voltaje o inclusive de pérdida de servicio. Y entonces la manera para poder recaudar el impuesto al alumbrado público se hace mediante este tipo de este tipo de artículos que se venían utilizando desde el 2009. Se nos hace saber que hay quizás una ambigüedad, salimos a aclararla y ahora le hemos pedido a la Secretaría de Hacienda que además lo aclare con un concepto aclaratorio para que de esa manera no quede ninguna duda y ya sepa la ciudadanía
que puede seguir invirtiendo en paneles solares, que hoy son nuestra única defensa contra estos costos demasiado altos para los barranquilleros. Y una cosa que aclarar, el panel solar no baja la tarifa, lo que hace bajar es el costo porque utilizamos menos el servicio, pero el servicio sigue siendo excesivamente caro, especulatorio y debería ser regulado. Sí, ya le voy a preguntar sobre eso, alcalde. En el tema de la polémica, ¿usted pudo hablar directamente con el presidente o se quedaron en el intercambio de mensajes por redes sociales? No, yo simplemente le contesté enviándole el boletín y haciéndole claridad que en este momento nosotros no estamos cobrando ni planeamos cobrar un impuesto de alumbrado público por la instalación de ninguna fuente de autogeneración de energía renovable. Sí. Alcalde, la queja subsiguiente es, hombre, es verdad, la gente en Barranquilla y en la costa Caribe está buscando algún tipo de mecanismos alternativos para conseguir la energía porque sigue estando muy costosa. ¿Hay alguna novedad en torno a ese que ha sido una de sus banderas? ¿Hay alguna posibilidad de que haya justicia tarifaria? Porque, por ejemplo, ayer de la CREC nos enviaron un documento diciendo que el 98% de las comercializadoras habían aceptado el pacto. No sé si el pacto se ha traducido en menos costo para los bolsillos de los barranquilleros. El pacto es que los comercializadores están contra las cuerdas y los están apretando. Hoy los generadores y los transmisores tienen el sartén por el mango. Llevan décadas diciendo que tenemos la mejor red de generación y transmisión de Sudamérica, que tenemos el mejor sistema del mundo porque es dividido, autosoportado, regulado, pero lo que estamos viendo es que las anchas siguen siendo para este pequeño grupo de empresas que tienen grandes negocios y desafortunadamente no para los ciudadanos. No se amplió adecuadamente la base de generación, no se tiene una amplia red de transmisión de respaldo, además que la mayoría de esta ya está prácticamente construida y una buena parte ha sido causada y pagada, pero aún así seguimos pagando unos retornos de inversión contractuales altos y en dólares. Entonces, la realidad hoy es que los precios, al menos que haya un golpe en la mesa y un cambio de la manera como se trabaja, no van a cambiar. Además, lo hemos dicho, la única medida que hoy tienen los ciudadanos del Caribe para que baje un poco la tarifa es que la demanda que interpusimos ante el Consejo de Estado sea fallada, porque hasta el sol de hoy no vemos ninguna medida contundente que en los próximos meses o inclusive 2 o 3 o 4 años baje las tarifas de energía ni en el Caribe ni en Colombia, porque en Colombia también están muy caras las tarifas y lo que estamos viendo es que aquí hay una falla, digamos, de fondo en el sistema energético, no en las plantas y en las transmisiones, sino en la manera como está regulado. Las 8:44 minutos, el eterno dolor de cabeza, comenzando mandato y terminando mandato. Señor alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, muchas gracias por esta aclaración. Para todos los que tienen paneles solares en Barranquilla, ha sido usted muy amable y muchos éxitos en el porvenir. ¿Qué va a hacer a propósito a partir del 1 de enero, alcalde? Ricardo, unos descansar unos días, sí. Y luego empezamos un proyecto que me tiene muy emocionado con un antropólogo y, digamos, naturalista y autor muy importante llamado Wade Davis, autor del libro El Río y de Magdalena de Colombia. Vamos a hacer una travesía por el río Magdalena y otros lugares en conjunto con Sandra Uribe y vamos a recopilar un documental y un libro sobre la increíble posibilidad natural que tiene Colombia, a recordar que Humboldt y Bolívar vieron el potencial de Colombia desde su biodiversidad, que aquí nació el concepto que conocemos comúnmente como la naturaleza y la biodiversidad, y que eso lo olvidamos y nos dedicamos a hablar de otras cosas que nos dividen, que si empezamos a mirar a nuestros ríos, empezamos a cuidarlos, a limpiarlos, a apropiarlos, a usarlos y a reconocernos todos como, digamos, seres que los deben servir a ellos y no al revés, quizás encontramos ese espacio en Colombia que se nos ha perdido, que son espacios en común. ¿Ese es un documental o es un libro?
Ambas cosas, Las dos Ricardo. cosas. Tenemos que hacer un libro y un documental. Fíjese lo interesante. Es el alcalde Jaime Pumarejo de Barranquilla. Alcalde, muchas gracias y muchos éxitos en esos proyectos futuros. Muchas gracias, Ricardo, y un saludo a todos los oyentes.